Se resolvió en definitiva el tema de la Asociación Deportiva Santos y el tema de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Y digo en definitiva porque las instancias federativas se terminaron. Eso a pesar de que la gente de Santos emitió un comunicado diciendo que van a ir al TAS. Vean, yo siempre he insistido en un punto. Cuando usted entra a algo, usted tiene que aceptar las reglas. Cuando las reglas no funcionan en favor suyo, no puede salir diciendo que es que las reglas son malas. En este caso, tanto Santos como Guanacasteca participaban del campeonato de la primera división del fútbol nacional bajo ciertas reglas que son iguales para todos los equipos, para los 12 que habían. Si hoy, bajo esas mismas reglas, les han revocado su licencia federativa y no pueden participar en el fútbol de la primera división, no es momento para que vengan a decir que es que las reglas no sirven o que no les gustan las reglas, o peor aún, que les están aplicando las reglas de manera arbitraria. El Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol emitió sendas resoluciones en ambos casos ante las apelaciones que ellos presentaron después de que el Comité de Licencias les revocara su licencia. Y pudimos conocer algunos detalles de cuáles fueron los resultados de la investigación que hizo Licencias. En el caso de Santos, por ejemplo, entre esos detalles dice: existió un depósito para el pago de planilla de un tercero al club. Sí, hay un depósito que se hace en la cuenta de la Asociación Deportiva Santos de una persona ajena en ese momento al club, y el concepto, que ustedes saben que cuando se hace una transferencia hay que poner en qué consiste, dice para pago de planilla. Eso no amerita ninguna otra interpretación. Venir después a decir que eso es un patrocinio, es absurdo. Y más aún es absurdo cuando el monto es de $150,000. Yo les pregunto a ustedes, en nuestro fútbol, ¿puede un equipo que no sea el Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, y creo que con justicia podría lograrlo el Herediano, pero no lo tiene en este momento, puede un club que no sea ninguno de estos firmar un contrato de patrocinio por $150,000 y que esos $150,000 se paguen en un solo tracto, que no sean ni siquiera pagos mensuales? Ojo que estamos hablando de más de $10,000 por mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de patrocinio vendió el Santos? ¿Y por qué se lo pagaron en un solo tracto? ¿Y por qué en el concepto no pusieron que según el contrato tal, o el mes tal, o el año tal, esto correspondía a aquello, sino que dice pago de planilla? Bueno, esas son las cosas que no han explicado, pero salen diciendo que los están persiguiendo y que los están tratando mal y que no hay transparencia, y la transparencia no es de ellos, más bien. La transparencia les ha faltado a ellos. Dice también el reporte que se omitió la presentación de los estados de cuenta bancarios con la forma y el contenido requeridos por el comité. Ojo, esto es un tema muy delicado, muy, muy delicado, porque los estados de cuenta los emite el banco. Es cierto, cada banco tiene un formato, que en todos los casos tiene la misma información. Si usted lo saca de un banco, o de otro banco, o del otro, tiene la misma información. Lo que pasa es que lo presentan diferente, pero al final tiene la misma información. Aquí resulta que, si no presentaron los estados de cuenta bancarios como lo requiere el comité, que es como lo emite el banco, entonces ¿qué fue lo que presentaron? Pero no explican eso, sino que siguen insistiendo en que los están persiguiendo. Tercero, se firmó un contrato de compraventa del club que fue dejado sin efecto legal, sin notificación previa al comité. Bueno, antes de ir a eso de que lo dejaron sin efecto, yo me pregunto, ¿cómo iban a vender una asociación deportiva? Porque Santos es una asociación deportiva. ¿Y cómo se vende una asociación deportiva? Yo no conozco que eso sea viable legalmente. Yo no conozco que Santos haya transformado su razón social de una asociación deportiva a una sociedad anónima deportiva, que sí se podría vender. El Saprissa es una asociación anónima deportiva.
El Club Sport Cartaginés es una asociación anónima deportiva. Punta Arenas FC es una asociación anónima deportiva. Sporting FC es una asociación anónima deportiva. Sí, sí hay, y sí se pueden vender. Los Maroto compraron Sporting. Don Felipe compró el Punta Arenas FC. Don Leonardo Vargas, bueno, yo no sé si lo compró o lo hundieron en las deudas y se tuvo que hacer cargo, pero es el dueño del Cartaginés. Y digo, legalmente eso se puede, pero ¿cómo se vende una asociación deportiva? No lo tengo claro. Es la primera vez que oigo eso. Entonces, ¿qué pretendían hacer en el Santos? Porque no transformaron su forma jurídica. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Entonces, claro, cuando se dan estas cosas y después el argumento es que me están persiguiendo, es que no son equitativos conmigo, es que falta transparencia. Perdón, la falta de transparencia es de los dirigentes del Santos, que curiosamente, después de que reciben la transferencia por los $150,000 para pago de salarios, nombran al que giró ese dinero presidente del equipo. Entonces, esas son las cosas que no caben. Entonces, esas son las cosas que hay que explicar, ¿verdad? Aquí faltan explicaciones de parte de la gente de Santos. No es salir diciendo, vamos a ir al TAS porque nos están perjudicando y nos están afectando. Ojo, hay que entender el contexto de cada cosa. Y lo de Guanacasteca es similar. Imagínense ustedes que Guanacasteca está peleando el contrato con un jugador cuando la normativa de FIFA dice claramente que cuando usted pierde la categoría los contratos quedan inválidos, independientemente de lo que dijeran los contratos. Vamos a ver, pongamos el caso de Santana, que descendió. Santana descendió y por lo tanto todos los jugadores quedaron liberados de los contratos que tenían. Si Santana en segunda división quiere conservar a alguno de esos jugadores, tiene que negociar con ellos un contrato nuevo. Eso es lo que aplica. De otra manera no se puede. Entonces yo no entiendo cómo Guanacasteca está peleando que un jugador de ellos cuando perdieron todos los contratos que tenían. Es decir, y hay gente que enreda diciendo que es que el asunto no está claro y que no está definido qué va a pasar con ellos. Mire, en este momento están fuera de la primera división. No son equipos de una fútbol. Punto. Eso ya quedó en firme. ¿Por qué? Porque la resolución del Tribunal de Apelaciones no tiene apelación. Esa era la última instancia. Entonces eso ya quedó en firme. Seguir con esa majadería es exactamente eso, una majadería, y es querer confundir a la gente, y desgraciadamente hay gente que no lee, que no entiende y que confunde a la gente. Yo tenía un profesor universitario que decía que nadie puede explicar lo que no entiende. De eso se trata esto. Si no lo entienden, no lo traten de explicar porque no pueden. Ahora, se está por definir cómo se va a jugar el próximo campeonato, la próxima temporada en realidad, no solo el próximo campeonato, porque está el tema de 2 campeonatos por temporada. Básicamente va a ser lo mismo, nada más que con 10 equipos. En este punto, la UNAFUT no puede llegar e invitar 2 equipos para completar 12 en la primera división. ¿Por qué no lo puede hacer? O más bien, sí lo puede hacer, lo que pasa es que no procede. ¿Por qué? Porque cualquier equipo que traigan va a llegar en desventaja. ¿Y cómo se va a preparar para un campeonato que empieza dentro de un mes? Entonces no va a poder competir. Vean ustedes que en estos días en Francia se dio el descenso por situaciones similares a estas mismas de Guanacasteca y de Santos, nada más y nada menos que del Olympique Lyon, ¿no? Uno de los principales equipos de Francia, y lo descendieron a la segunda división. ¿Por qué? Porque tiene una cosa, un entramado ahí rarísimo con otros equipos de la misma organización y entonces se pasan jugadores y se prestan jugadores para decir que es que no los están comprando y que no los están contratando y para hacer esos juegos de números y toda esa cosa. Y le dijeron, mire, usted faltó al fair play financiero, se va para la Liga 2, punto. La diferencia es que ahí la federación cuando lo anuncia de una vez dice que va a pasar. Dice, ok, usted se va para la Liga 2, y el equipo que había descendido se queda en primera. Seguimos con 18 equipos. Porque tienen una estructura un poquito diferente a la nuestra. Pero al final es eso, es decir, estos 2 equipos se van. Ahora, yo sí tengo una duda porque, como yo entiendo la normativa, estos equipos deberían ir al INAFA. Y el otro día escuchaba a don Olman Vega decir lo mismo.
Pero cuando yo hice la consulta a la Federación Costarricense de Fútbol, me respondieron que los equipos irían en principio a la Liga de Ascenso, siempre y cuando cumplan con el proceso de licenciamiento que se requiere para la Liga de Ascenso. Yo creo que esta interpretación es compleja, porque si van a la Liga de Ascenso, si logran cumplir con el proceso de licenciamiento y van a la Liga de Ascenso, en principio la Liga de Ascenso arrancaría con 20 equipos. Ahora, eso suponiendo que por un tema de calendario lo logren hacer y estén a tiempo para el arranque de la Liga de Ascenso. Yo creo que eso es complejo también, creo que es muy complejo que lo logren. Entonces, en principio, creo que no van a ir a la Liga de Ascenso, pero si se diera por calendario que puedan dar el paso, sería muy jodido para la Liga de Ascenso tener una planificación para 18 equipos y tener que hacer un campeonato con 20. Eso, sin obviar, entre paréntesis, que en la Liga de Ascenso también hay investigaciones abiertas, una de ellas contra el Municipal Turrialba. Así que podría ser que venga una resolución antes de que arranque la Liga de Ascenso que elimine un equipo o varios, o podría ser que ya iniciada la competencia se dé una situación como esta y los equipos queden fuera. Eso habrá que verlo, pero es parte de todo el entramado que hay que resolver ahora. En cuanto al formato del campeonato, sí hay que decir una cosa: no es el comité de competición de la UNAFUT el que lo decide, no es el director ejecutivo de la UNAFUT el que lo decide, no es el consejo director de la UNAFUT el que lo decide, no, es la asamblea de la UNAFUT constituida ahora por 10 representantes de los equipos de la primera división. Ellos son los que deciden cómo se va a jugar el campeonato. La tesis principal es que se siga jugando bajo el mismo formato, simplemente que ahora no son 12 equipos, sino que son 10, pero que haya una primera fase, que en este caso ya no sería de 22 fechas, porque se reduce por el tema de que estaríamos hablando de que son 18 fechas, y luego una segunda fase a la que clasifican los 4 primeros, siempre con cruces 1-4 y 2-3, para ir a una final de segunda fase, y si es necesario a una gran final. En todo caso, ellos están jugando con que ante esta situación se eliminan en el año 8 fechas, y consideran que eso es suficiente. Yo creo que deberían eliminar un poquito más, porque pasar de 56 a 48 pues aliviara un poco el problema de cómo armar el calendario, pero sigue siendo un problema armar un calendario con 48 fechas. Veremos qué pasa. En estos días se deben estar aclarando muchos nublados del día alrededor de todo esto. Pero sí, ustedes van a seguir oyendo que Santos va a ir al TAS y probablemente Guanacasteca salga diciendo lo mismo, que también ellos van a ir al TAS. Eso no va para ninguna parte. Es decir, incumplieron a todas luces. Es más, en el caso de Guanacasteca es todavía peor, ¿verdad? Porque a Guanacasteca entraron dineros que venían del extranjero, sobre los cuales nadie tiene ningún control, y volvieron a salir dineros hacia el extranjero, siendo Guanacasteca, igual que Santos, una asociación deportiva. Y yo estoy hablando de cosas que dio por ciertas el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol y que dio por ciertas el Tribunal de Apelaciones. Entonces, si eso concluyeron, yo asumo que eso fue lo que pasó. Insisto, los dirigentes de ambos clubes no han explicado esas cosas, sino que se han puesto en el rol, en el papel de las víctimas. Y eso no debería ser. Deberían explicar estas cosas y decir, mire, en esto que dicen, en esto que dijo Licencias, no es cierto porque lo que pasó fue esto y esto y esto, pero eso no lo han hecho hasta este momento. Entonces, para mí es tema cerrado. Lo demás yo lo considero como pataletas de abogado, como decían en mi pueblo. Veremos en todo caso en los próximos días acontecimientos para tener claro ya calendarización y demás en el fútbol de la Primera División Nacional, que el primer torneo tendría que estar arrancando más o menos dentro de un mes, en el último fin de semana del mes de julio, que es lo que se ha estilado desde hace mucho rato en nuestro país.